Muy buenas tardes, noches ya. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Noche, doctor. Bueno, me presento, mi nombre es Camilo Marín. Yo soy matemático y estadístico de la Universidad Nacional y pues vamos a arrancar todo lo que es el área cuantitativa. Eh, bueno, la idea, ¿cuál es? La idea es, siempre empiezo con este discurso porque me gusta como que ustedes entiendan que lo que vamos a hacer es como un pincelazo, como un relleno, digamos, una pared que tiene algunos huequitos, que todos tenemos como ese coco de las matemáticas que no tenemos bases o unas bases buenas para poder aplicar matemáticas. Entonces yo voy a empezar desde lo más intuitivo, digámoslo así, igual tranquilos que le vamos a meter nivel a esto, pero es como para que ustedes no tengan miedo de algunas cosas, ¿no? Siempre les da como miedo el, el hablar de matemáticas, dicen como, matemáticas, como así, no, no me gusta. Pero en sí la matemáticas es muy fácil, ¿no? De una u otra manera se las voy a explicar para que ustedes la vean muy fácil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abordar el tema desde el punto de vista del ser humano, cómo llegó, ¿cierto?, a desarrollar este tipo de conocimientos cuantitativos, cómo empezó a describir lo que pasaba a su alrededor por medio de los números o por medio de las cosas que se necesitan, de las cosas que se necesitan según el comercio. Entonces, ¿cómo es? Eh, Estoy presentando pantalla, ¿todos ven la pantalla? Sí, señor. Ah, listo. Por acá en blanco. La pantalla en blanco y la Sí. plumita. Ah, sí, mire, por acá ya empiezan a ver, ¿sí? Listo. Sí, Súper. sí. Listo. Todo empezó por la necesidad del comercio. Es decir, la matemática quedó como la necesidad del comercio. Para eso apareció el primer conjunto, que es el conjunto de los números naturales. Entonces, ¿cuáles son los números naturales? Son 0, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6. Y voy a poner como puntos suspensivos porque esto sigue infinito y no me alcanzarían las 2 horas para poder escribirlos todos. Entonces acá tenemos el conjunto de los números naturales. ¿Por qué es importante verlo de esta manera? Porque resulta que este conjunto de los números naturales, ¿cierto? Se crearon para la necesidad del comercio, pero bueno, ¿ustedes cómo saben que van a comerciar si no tienen un inventario de lo que van a negociar o lo que van a intercambiar o lo que van a comerciar? Entonces, realmente cuando el hombre... Dime, no te escuché. Bueno, cuando el hombre empieza a negociar, ¿cierto? Y empieza a contar lo que realmente está haciendo, es una relación directa al conjunto de elementos que está contando, digamos que va a vender sillas, qué sé yo. Ese conjunto de las sillas la va a ver relacionada con el conjunto de los números naturales. Es decir, esa persona puede tener una silla, 2 sillas, 3 sillas, 4 sillas, 5 sillas y así, etcétera, etcétera. Si ya no tiene sillas, si se le acabaron, entonces vamos a decir que pues tiene 0 sillas, ¿no? Entonces miren que siempre se va a ver una relación entre el conjunto de los elementos que están contando a este conjunto de los números naturales. En el conjunto de los números naturales pues aparece la primera operación. Esta operación va a ser la suma o la adición. Cuando nosotros estamos sumando un elemento con otro, ¿cierto? Nosotros podemos decir que esa operación es cerrada. ¿Qué significa que sea cerrada? Que si yo cojo un número natural y le sumo otro número natural, yo puedo estar totalmente seguro de que el resultado va a ser un número natural. Eso es lo que se llama una operación bien definida en este conjunto de los números naturales, ¿cierto? Bajo la suma. Entonces, acá ya podemos hablar de propiedades de la suma, que son, por ejemplo, que A más B yo lo puedo ver como B más A. Esta es la propiedad conmutativa de la suma. También podemos ver una asociatividad, ¿cierto? Que si tenemos tres números sumando, ¿cierto?
A más B más un número C, yo lo puedo ver igual a, esto me quedó muy pegado allí, a ver si lo puedo correr un poquito, eso. Esto yo lo puedo ver como A más B más C. ¿Listo? Esa es como la asociatividad. Después de esto viene la resta, pero digamos que acá en la resta, no necesariamente siempre que restamos un número natural con otro número natural, el resultado va a ser un número natural. Miren que si ustedes tienen, por ejemplo, esto, 4 menos 7, en teoría ustedes no sabrían cuál es el resultado de esta operación, porque miren que no están los números negativos acá. Entonces, en este contexto de números naturales, la resta no está bien definida. ¿Por qué? Porque no es cerrada. ¿Y qué significa que es cerrada? Lo que les decía ahorita. Si yo resto un número natural con otro número natural, no necesariamente el resultado va a ser un número natural. Entonces, vamos a poner como un asterisco acá arriba a esa resta. Después de esto, viene algo muy interesante y es a través de la suma. Si yo, por ejemplo, tengo el 2 y lo sumo sobre él mismo, ¿cierto? 3 veces. ¿Cuántas veces tengo el 2? Pues va a ser 3 por 2. Y miren que acá estamos señalando, voy a poner acá otro color, este numerito de acá es el número de veces que estoy sumando este de acá que está aquí arriba. ¿Listo? Y miren que a partir de la suma, yo estoy generando una operación que es la multiplicación. Entonces vamos a poner por acá la multiplicación, ¿cierto? Con algo muy clave, que es lo siguiente. Miren que acá yo estoy sumando números naturales. Yo les había dicho al principio que si yo sumaba números naturales con números naturales, el resultado va a ser un número natural. Entonces, si esta expresión que está acá está resumiendo una suma, pero esta expresión es una multiplicación, ¿cierto? Pero esa multiplicación es el resultado de una suma que es cerrada. Eso quiere decir entonces que la multiplicación también es cerrada. Lo que indica es que si yo tengo un número natural y le multiplico otro número natural, yo puedo estar completamente seguro que el resultado va a ser un número natural. Y cuando nosotros tenemos esta expresión que es de una multiplicación, pues cada uno de estos señores tiene un nombre. Este tiene un nombre, este tiene un nombre y este tiene un nombre. ¿Se acuerdan de esos nombres, chicos? Resultado. Incógnita. Les doy una pista. El orden de los no me altera De el... los sumandos no altera el resultado. no, eso es una... Del producto. De los factores. El De orden los de los... factores. El orden de los factores no altera el producto. No altera el producto. Entonces miren que cuando ustedes tienen esto, una multiplicación, este señor se va a llamar factor. Este señor de acá se va a llamar factor. Y este de acá se va a llamar el producto. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, 2 multiplicado por 3, ¿cierto? Ustedes saben que esto es 6. Entonces miren que este 2 es un factor porque está multiplicando al 3. Este 3 es un factor porque se está multiplicando con el 2. Y el resultado de esa multiplicación es lo que se conoce como el producto. Entonces, como un ejemplo así con números. Y es importante, porque digamos que una de las cascaritas que tenemos nosotros cuando estamos aprendiendo matemáticas o que tuvimos para en el colegio, era, por ejemplo, los casos de factorización o factorizar. Si yo les pregunto a ustedes qué es factorizar, estoy completamente seguro que la gran mayoría me va a responder como factorizar es simplificar, es reducir, es minimizar. Porque la verdad, nosotros tenemos como una idea errada de lo que el colegio nos enseñó que es factorizar, ¿sí? ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero enfatizarles de que la palabra factor está ligada netamente a la multiplicación. O sea que cuando ustedes escuchan la palabra factorizar, tiene que ver obligatoriamente con la multiplicación. ¿Qué es factorizar? Dos grandes problemas que tenemos nosotros para poder tener éxito en la factorización es lo siguiente. Primero, nosotros no sabemos cuándo terminamos
¿cierto? De factorizar. Y segundo, es que no sabemos qué caso vamos a usar. Estos son como los grandes problemas que tenemos para factorizar, ¿cierto? El que maneja factorización me va a entender que lo que uno hace cuando factoriza es convertir una expresión algebraica en una multiplicación. Y eso es factorizar, ¿sí? Cuando uno ya sabe qué es factorizar, que es convertir una expresión algebraica en una multiplicación, entonces uno ya sabe cuándo acabó de factorizar. Es decir, convertimos una expresión algebraica en una multiplicación, es decir, factorizamos. Miren que cuando nosotros acá ya definimos la multiplicación, ¿cierto? A partir de la suma, nosotros ya podemos hablar de propiedades de la multiplicación y pues la que les acabo de decir con la pista, ¿no? Que el orden de los factores no me altera el producto, eso quiere decir la conmutatividad. A por B es igual a B por A. Tenemos el mismo resultado. Voy a correr esto un momento por acá. Qué chistoso. Esto no me dejo verlo. Vamos por acá. Vamos a correrlo por acá. Listo. ¿Qué otra propiedad tiene la multiplicación? También tiene una asociatividad, es decir, si yo tengo A por B, puedo multiplicar primero A por B, el resultado ya le multiplico otro número, y esto va a ser totalmente equitativo a A, y luego sin multiplicar B por C. ¿Listo? Eso es como la asociatividad. Si yo mezclo la multiplicación con la suma, voy a tener lo siguiente. Pero para hacer esto, vamos a utilizar la expresión que les puse acá al lado izquierdo, ¿cierto? Y miren lo siguiente. A por B, acá, A por B más A por C. Miren que en esta expresión tengo una suma, ¿cierto? Pero cada uno de los sumandos está compuesto por una multiplicación. Como es una multiplicación, quiero que me digan cómo se llama A, cómo se llama B, cómo se llama A y cómo se llama C. Producto. Factores. Factores. Entonces miren lo que pasa acá. A está multiplicando a B, entonces se llama factor. B también se está multiplicando con A, entonces B también se llama factor. A está multiplicando a C, se llama factor, y C está multiplicando a A, se llama factor. Y ahora yo les hago la pregunta. ¿Quién es el factor común? Que se repite. A porque es factor de B y acá A porque es factor de C. Entonces, entre los dos sumandos, tienen como factor común la A. En este lado, A es factor de B y en este lado, A es factor de C. ¿Bajo qué operación? Bajo la suma. Y entonces, miren, nada más así hicimos el primer caso de factorización charladitos, entendiendo qué significa la palabra factor. Y miren, partimos de una expresión algebraica, que en este caso es una suma, y lo convertimos en una multiplicación, es decir, factorizamos. Esto de acá para acá, si ustedes lo notan, de esta igualdad, de acá para allá, se conoce como factor común. Pero si ustedes lo miran, de aquí para allá, es decir, partimos de esta para llegar a esta, es lo que se conoce como la propiedad distributiva. Miren, si yo multiplico A por B más A por C, es lo que tenemos en este lado de acá. Pero solamente es entendiendo los conceptos matemáticos, porque muchas veces ustedes se enfrentan a ejercicios donde realmente lo que tenían que hacer era sumar o multiplicar o restar, que yo estoy seguro que ustedes lo saben hacer. Pero si les dicen palabras como la razón, o la proporción, o la sumatoria, si ustedes no conocen esos términos, como la palabra factor, pues no van a saber qué hacer, ¿sí? Pues por eso es como el sentido de esta primera sesión, que tiene que ver todo lo que son sistemas numéricos. No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Cuando dices proporcionar, ¿qué significa una resta? Una división. A sobre B. Proporción es una división, ¿sí? Pero miren, cuando yo les digo la palabra razón y les digo proporción, perdón la letra, razón y proporción, las dos me están hablando de una división. Pero entonces ustedes dirán, son matemáticos locos, ¿por qué en lugar de decir división
Sí, en lugar de decir división, ¿por qué tienen que decirle a uno razón o proporción? Lo que pasa es que las ideas científicas son diferentes. Razón, ¿cierto? Si yo les hablo una razón, digamos, A por B, estoy mirando qué tanto cambia A con respecto a B, ¿sí? Y la proporción, lo que estamos hablando es qué tanto esto ocupa de esto. ¿Sí? Son como conceptos diferentes. No sé si con eso te queda claro o tienes otra pregunta. Sí, ya, gracias. Vale, con gusto. Listo. Una vez que nosotros tengamos entonces en cuenta esto, nosotros sabemos entonces que esto, ¿por qué me aparece acá? Por acá. Listo. Eso sería la multiplicación. Hasta aquí todo bonito, todo bello, y acá aparece nuestro coco, lo que no nos gusta, y es la división. En la división, digamos en la división, voy a borrar esto un momento, muchachos. Voy a borrar esto. Listo. En la división tenemos el mismo problema de la resta, y es ¿cuál? Que no necesariamente, cuando nosotros cogemos un número natural y lo dividimos por otro número natural, el resultado va a ser un número natural, ¿cierto? Un ejemplo sería, por ejemplo, 3/2. Miren que en teoría nosotros no sabríamos este número dónde está, porque solamente estamos en el contexto de los números naturales. Entonces, acá en división no vamos a hablar de división como tal, sino vamos a hablar de divisibilidad. ¿Listo? Divisibilidad. ¿Y cómo lo vamos a anotar? La divisibilidad la vamos a anotar de la siguiente manera. Ustedes por lo general están acostumbrados a ver una expresión así. Perdón. ¿Cómo leen esta expresión? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo la leen? B sobre A. B sobre A. B sobre A. ¿Qué otra manera, incluyendo la operación que estamos viendo acá? Por ejemplo, la división. ¿Cómo podríamos decirlo? B dividido A. B dividido A, exacto. Entre. B dividido A. Entonces miren que lo estamos leyendo de arriba hacia abajo como B dividido A. ¿Quién me dice cómo sería una forma de leerlo de abajo hacia arriba? No como B dividido A, sino como A qué. No es colocarle Por B. un como denominador y para cambiar el orden. Ok. No te entendí, ¿cómo? A por B. Eso no es como cuando pones el 1 como denominador para ¿Cuántas cambiar partes el de orden. A están en B? No, incluyendo la división. Mira que acá me dijeron que B dividido A. ¿Cómo podríamos decirlo, leerlo de abajo hacia arriba? Ha dividido con A la menos 1 sobre B a la menos 1. No, ya te pusiste muy científico. Digamos que lo que estás diciendo está bien, pero lo que yo quiero es incluir la división. ¿Sí? Cuando tú lo pones como A a la menos 1, estás convirtiéndose en un factor, porque estás diciendo es A a la menos 1 por B, que es O exactamente... colocarles el mismo denominador. Cuando les pone, los coloca, pues, los coloca sobre 1 y uno los invierte el orden. Uy, sí, tienes razón. Esto podría ser... no, tienes razón lo que estás diciendo, no, pero yo lo que quiero decir es cómo se puede leer esta misma expresión. B por A 1 sobre A. proporción de B. Sí, también puede ser, ¿cierto? Pero digamos que acá lo que podríamos decir es lo siguiente. Si lo leemos de arriba hacia abajo, lo decimos como B dividido A, pero si lo leemos de abajo hacia 1 arriba... sobre A por B. Ya lo iba a decir. Entonces, B dividido A, y si lo leemos de abajo hacia arriba, lo vamos a leer como A divide a B. ¿Listo? Esta expresión así es la que nos va a ayudar a entender qué se trata la divisibilidad entre los números naturales. Eso es importante porque ahorita les voy a leer unos teoremas. ¿Listo? Vamos a ponerle el nivel a esto. Entonces, repito y recapitulizo. Si lo leemos de arriba hacia abajo es B dividido A, pero si lo leo de abajo hacia arriba es A divide a B. ¿Y cómo lo vamos a anotar entonces el teorema? Entonces, ¿qué es divisibilidad? Vamos a ponerlo de la siguiente manera.
pongámoslo, no sé si me deja cambiarle el color, listo. Sí, se dice que A divide a B. Se dice que A divide a B y esta cosa se va a denotar así. Miren cómo lo voy a denotar. Ponerlo azulito. Se va a denotar así. A divide a B. ¿Listo? Así lo voy a denotar. Esta rayita supuestamente es derechita, ¿no? Es recta, no es así volteada, sino que el profesor es más mal dibujante. Listo. Entonces, se dice que A divide a B si existe un número natural K tal que A multiplicado por K tiene que ser igual a B. ¿Les estoy hablando en chino o entienden qué significa eso? No, para mí en Realmente no entendí. Sí, estoy hablando en chino. Mire, este es un poquito enredado, pero ya van a entender qué estoy diciendo. Te lo voy a repetir. Divisibilidad. Se dice que A divide a B y se denota así, como A palito B. Y esto se da, esta división se da si existe un número natural K tal que A por K tiene que ser igual a B. Entonces, un ejemplo sencillo. ¿Será que 3 divide a 6? ¿Será que yo puedo encontrar un número natural K, miren K, tal que si yo le multiplico a 3, esto me da 6? Sí, el 2. 2. El 2. Miren que sí logré encontrar un número natural K que multiplicado por 3 me dé 6, ¿cierto? Lo cual quiere decir que 3 divide a 6. Como 3 divide a 6, entonces miren que este 3 va a recibir el nombre de divisor. ¿Listo? O sea que este 3 va a ser divisor ¿de quién? De 6. Otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. ¿Será que 4 divide a 24? ¿Será que yo puedo encontrar un número natural Sí. K 6. que multiplicado 6. por 4 me dé 24? Sí, el 6. Exacto, 6. Muy bien. Entonces eso quiere decir que 4 sí divide a 24, por lo cual el 4 recibe el nombre de divisor. ¿Divisor de quién? De 24. Pero miren lo siguiente. Nosotros en el slide anterior habíamos visto que la multiplicación es conmutativa, ¿se acuerdan? Que el orden de los factores no altera el producto. Entonces fíjense que 3 por 2 es equivalente a decir 2 por 3. ¿Sí o no? Luego, entonces, acá se cambian los papeles. Miren que acá el 3 se convierte en K y el 2 se convierte en divisor de 6. ¿Sí lo ven? 2 se convierte en divisor de 6. O sea que prácticamente lo que estamos diciendo, que los divisores de un número son todos aquellos que multiplicados entre sí me dan ese número. ¿Está entendido? Sí. Ahora sí está claro este poema chino o no. Sí. Listo, súper. Ahora, miren lo siguiente. ¿Será que 3 divide a 7? ¿Será que yo puedo encontrar un número natural K que multiplicado por 3, esto me dé 7? No. No. No, no existe, ¿cierto? Lo que quiere decir es que 3 no divide a 7 y por lo tanto podemos concluir que 3 no es un divisor de 7. Y acá entonces ya comprendimos a rasgos globales cuáles son los divisores de un número. Ahora vamos a mirar el siguiente teorema. Tranquilos que le vamos a meter más nivel a esto, no se preocupen. Pregunta, ¿será que un número cualquiera A se divide a sí mismo? Es decir, Sí. si aplico la definición, dime. 1. Siempre será 1. Claro, si aplico la definición de divisibilidad, es la pregunta es, ¿será que qué le puedo multiplicar yo acá a un número natural K que multiplicado por A me dé A? ¿Y es cuál que me dijiste? El 1.
Y sí se El podría. 1. Exacto, el 1. Miren, yo puedo encontrar un número natural k que multiplicado por a me da. Pero miren lo que significa esto. Esto lo que significa es que a es divisor de sí mismo. Y 1 es también divisor de cualquier número. O sea, lo que estoy diciendo con esta expresión es que todos los números son divisibles por ellos mismos y por 1. ¿Está entendido? Sí. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? No. Listo. Ahora miren lo siguiente. Una de estas dos expresiones es falsa. Entonces, yo quiero que me digan cuál de las dos. Entonces, la primera es que un número a cualquiera divide al 0. Y la segunda es que 0 divide a un número cualquiera. ¿Cuál creen ustedes que es la falsa? ¿La 1 o la 2? Yo pienso La que 1 dos, falsa, doctor. 0 sobre A. Dime. La 1 falsa, 0. ¿La 1 es falsa, dices tú? A mí la 2, doctor. La 2. Ah, Por acá sí, está como... Sí, sí, A la mí 2 que es también. Yo indeterminado. creo que No es 0 actividad. Esa es la falsa. La Yo 2. también creo que la 1. ¿La 1? Sí. Sí. Acuérdense que esta expresión, ustedes la pueden ver, miren, esta expresión así, de A divide a B, es como si lo estuvieran leyendo de abajo revés. hacia arriba. Sí. Entonces, ahora sí, ya con esta pista, ¿cuál creen que Entonces es de las dos? estamos dividiendo al revés. O sea, el ejemplo No. está dividiendo al revés. No es que estemos dividiendo al revés, sino que acá nos interesa mirar es si los números sí pueden dividir al otro número. ¿Sí me entiendes? Pues Porque miren entonces, que acá está el ejemplo. entonces se conserva el orden del que está a la derecha divide al de la izquierda. El 2 no se puede dividir porque es indeterminado. Este de acá, listo, excelente. Bueno, vamos a mirar, ya más o menos tenemos como una tentativa de cuál es verdadera y cuál no, ¿cierto? Pero vamos a aplicar la definición de divisibilidad a ver cuál es cierto. Entonces miren la primera que me dice. La primera me dice es, yo puedo encontrar un número natural k que multiplicado por a me dé 0. sí, el 0. Y el 0. El 0. Miren que entonces acá sí se puede. La primera es verdadera, pero quiero que piensen en lo siguiente. Bueno, vamos a hacer la segunda y ya miramos la primera. ¿Qué pasó con eso? Ahora miren la segunda. Supongamos que yo estoy cogiendo que 0 divide a un número cualquiera. A un número cualquiera. Y entonces miren lo que tengo. ¿Será que existe un número natural k que multiplicado por 0 me dé un número cualquiera? Y la respuesta es no, porque miren, no importa el número que yo ponga acá, siempre que yo lo multiplique por 0, me va a dar 0. Entonces miren que esto es una contradicción, porque estoy diciendo que este número es diferente de 0, pero lo estoy multiplicando por 0. Esta es la verdadera razón de por qué no está permitido dividir por 0 y por qué está indeterminado la división por 0. No sé si tienen alguna duda o pregunta ahí. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, claro. Mira, supongamos este número A es un número cualquiera. De hecho, puede ser diferente de 0, ¿sí? Supongamos que es diferente de 0. ¿Y qué es lo que estoy diciendo yo con esta definición? Estoy diciendo que 0 me divide a este número cualquiera, ¿cierto? Si nosotros aplicamos la definición de divisibilidad, que es esta, ¿cierto? Decimos, ¿será que podemos encontrar un número natural k que cuando multiplicamos por 0 nos dé este número diferente de 0 que es a? Mira que no importa qué número yo ponga acá en k, siempre esta multiplicación me va a dar 0. 0. Entonces estoy entrando en una contradicción, porque estoy diciendo que a es diferente de 0, perdón, pero con esta multiplicación estoy diciendo que es igual a 0. O sea, me estoy contradiciendo. Esta es la explicación de por qué no se puede dividir por 0, de por qué 0 es una indeterminación. ¿Está claro? Sí. Listo. Perfecto. Ahora miremos otra vez la primera proposición, que es esta de acá. Esa primera proposición, que es la verdadera, si es cierto, miren, es cierto, se cumple, porque miren que yo encontré un número natural k
que multiplicado por A me da 0. ¿Listo? Lo encontré. Por lo tanto, A, que es un número cualquiera, divide a 0. Lo que no es posible es que 0 divida A. Como esta expresión de abajo es falsa, ¿qué podemos decir? Que 0 no es divisor de nadie. ¿Listo? 0 no es un divisor de alguien por ahí. No es cierto que 0 sea un divisor de alguien. Pero ¿qué podemos decir del de arriba? Miren la pregunta que voy a hacer. ¿Qué pasaría si yo en lugar de A pusiera el número 2? Si A es el número 2, ¿esta igualdad cambia? No. No, no ¿cierto? cambia. Porque 2 por 0 me da 0, no cambia. Ahora, si en lugar de 2 pongo 1000, No cambia. y si pongo 2000, Tampoco Nunca cambia. cambia. 3000, 1.000.000. No cambia, ¿cierto? No importa el número que yo ponga acá, esta multiplicación siempre va a ser 0. Entonces les hago la pregunta. ¿Cuántos divisores tiene el 0? ¿Ninguno? Infinito. Infinitos, claro, pues todos los naturales y los naturales son infinitos. Miren que cualquier número puede ser divisor, ¿cierto? De 0, el 2, el 3, el 5, cualquiera. Y entonces, cuando empezamos a preocuparnos pensando cuántos divisores tiene un número, llegamos a una definición muy importante en las matemáticas básicas que se llaman los números primos. ¿Alguien sabe qué es un número primo? ¿Se acuerdan de qué es un número primo? Sí, es, o sea, un número que es divisible por uno y otro número, solamente por dos números. ¿No son esos? Otra vez. Es- Organízalo y dímelo. ¿Cómo es que es un número primo? Dale, no te preocupes. Que solamente tiene pues dos divisores, el uno y el mismo. Que solamente tiene dos divisores. Esa es la mejor respuesta que yo he escuchado en años. Voy a escribirlo acá. Un número primo es un número que solo tiene, o más bien, que tiene exactamente dos divisores. ¿Listo? Divisores. Un número primo es un número que tiene exactamente dos divisores. Y para complementar lo que me acabas de decir, que es totalmente correcto, te felicito, muy bien. Esos dos divisores solamente pueden ser ¿quién? El El y el mismo 1. y el Claro, miren. Porque todos tenemos, miren, todos los números, con esto que acabo de mostrar acá, todos los números tienen al menos dos divisores. Bueno, todos no, el 1 no, ¿cierto? Miren que esta es la explicación de por qué el 1 no es un número primo. El 1 no es un número primo porque el 1 solamente tiene un divisor, que es el mismo. Miren que si ustedes cambian el A por 1, se van a dar cuenta que esto es 1, esto es 1, y el único número que tiene es 1 por 1, o sea que solamente el divisor de 1 es 1. Por lo tanto, solo tendría un solo divisor. Y la definición de número primo es que tiene que tener exactamente dos divisores. No puede tener ni dos, pero no puede tener ni uno, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino tiene que tener exactamente dos divisores. Y por esa razón, en consecuencia, no le queda otro remedio que ser el mismo y pues uno. ¿Listo? Según este teorema que tenemos acá. Dime, ¿preguntas? ¿Ninguna? Listo. Vamos a ponerle más nivel a esto, no me preocupen. Listo, entonces vamos a hacer el conjunto de los números primos. Vamos a ponerlo por acá. Primos. Entonces, pregunta. ¿Será que el 0 es un número primo? Sí, no, ¿y por qué? porque no se puede ir por el uno. ¿Por qué? ¿Perdón? Por lo que vimos ahorita de lo del falso, que porque ningún número es divisible por uno, por eso mismo. ¿Por no? No Pues entendí. no, solamente tiene No, porque no que se puede dividir entre él mismo. el mismo. No, pero no es porque sea, miren que la definición de número primo no es que la división sea el mismo. ¿Qué es lo que dice Sino que acá tenga la dos definición de número divisores primo? y él no los Tiene tiene. que tener
exactamente dos divisores. ¿Cuántos divisores tiene el 0? Infinitos. Infinitos, exacto. Ay, Esa es la razón y la respuesta de por qué el 0 no es primo. Porque la definición de número primo me dice que tiene que tener exactamente dos divisores. Y el 0 tiene infinitos divisores, ¿correcto? Listo, entonces el 0 no es primo. ¿El 1 es primo? No, No, ¿Por qué solo no? solo se puede dividir. porque no tiene un solo divisor. Porque tiene un solo divisor. Perfecto, esa es la respuesta. Muy bien. El 2, Sí, es primo. Es primo. el 2 es primo, claro. Solamente puede ser divisible por dos Por él y divisores, por ¿cierto? uno. Que es por 2 y por 1. Muy bien. Es que El en 3, adelante todos son 3 sí. divisibles por el 1 y por sí mismos. Entonces, todos de ahí para adelante todos son primos. no, Los porque naturales. Pues no, los no, de los porque, naturales no. A eso es lo que voy. Yo por eso les hice esta demostración y lo que tú dices tienes razón en el cual todos los números son divisibles por ellos mismos y por 1. Pero mira que la definición no es esa. La definición de Pues, número primo los es... números no, esos no son enteros. Los que van los que van del 2 al 10, ¿cómo Tiene se que dice? tener dos divisores. No, la definición de número primo no es esa. La definición es que tiene que tener exactamente dos divisores. Exacto, Mm. solamente dos, por él mismo y por y entre uno, perdón. Ahora, pregunta. ¿El 4 será primo? No, No. No, ¿Por qué no? porque es entre el porque 2 y sería el por 4, Entre por dos. entre 2 y entre 1. Entre 1 y entre 4. Estos son los divisores de 4. ¿Cuántos divisores tiene el 4 entonces? 3. 3. 3. Como tiene 3, no es primo, ¿sí ven? Como tiene 3 divisores, no es primo. Muy bien, el 4 no es primo. El 5, Sí. perfecto. El Sí, lo 5 es. es primo porque solo tiene 2 divisores. Listo. Y acá con esto les voy a nombrar entonces el gran teorema, ¿cierto? Voy a poner por acá el gran teorema. Se llama el teorema fundamental de la aritmética o teorema fundamental del álgebra. Ese nombre suena como muy importante, ¿no? Suena como, uff, el teorema fundamental. Listo. ¿De qué se trata el teorema fundamental de la álgebra? Siguiente. Teorema fundamental de la álgebra me dice, todos los números naturales mayores que 2, si no son primos, se llaman números compuestos. Repito, teorema fundamental de la aritmética. Todos los números naturales mayores que 2, si no son primos, se llaman números compuestos. ¿Está entendido? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, fíjense que acá el 4 no es un número primo. Según el teorema fundamental de la álgebra, ¿cómo se llama el 4 entonces si no es primo? Un número compuesto. Par. Número compuesto. Compuesto. Perfecto, compuesto. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué es un número compuesto? Y un número compuesto dice la siguiente definición. Un número es compuesto cuando es el producto de números primos. ¿Está entendido? ¿Qué es un número compuesto? El producto de dos números. Producto Es de el los producto números. de dos números primos. Entonces un número es compuesto cuando es el producto de números primos. Muy bien. Entonces mire que cuando nosotros tenemos acá el 4, como es compuesto, tiene que ser el producto de números primos. ¿Cuáles son los números primos que multiplicados entre sí me dan 2 4? por 2. 2 por 2. por 2. Y está, perfecto, listo, muy bien. ¿El 6 es primo? Sí. 2 por 3. No, ¿Seguro el 6 es primo? Ah, no, el 6 es No compuesto. es compuesto. 2 por 3. Compuesto. Por eso, pero la pregunta es, ¿el número 6 es primo? No. Es No. compuesto. Si no es primo, ¿cómo se llama? Compuesto. Pues según el coso del Compuesto. Compuesto. Exacto, según el teorema fundamental de la álgebra es compuesto. Y si es compuesto, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser 3 El por producto 3. de dos números primos. dos Es números primos. producto de números 3 por 3. primos. 3 por 3 te dan 9. Perdón, 3 por 2. Sí, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Listo, entonces 6 no es un número primo. ¿El 7 es un número primo?
Sí. Sí, señor. Sí, Listo, 7. El 8, no, No. es compuesto. Compuesto. y el 8 no es primo, se llama compuesto. Y si es compuesto, ¿qué tiene que pasar? Es dividido, Producto es de dos producto números primos. de números primos. Es el producto de números primos. ¿Cuáles son los números primos que multiplicados entre sí me dan 8? 2 Cuatro. ¿Cuánto? y 4. 2 y 4. 4 no es Pero primo. 4 no es primo. Ah, no, 4 no es primo. 4 es compuesto. 8 por... no. Pero puede ser, tienen que ser diferentes. Por diferentes. Escucha. Uy. Tiene que ser Dos por producto. dos. 2 por Por 2. dos, Por dos, dos, por dos. Por 2. Eso te iba a preguntar, ¿puede repetirse el número? Claro, mira, acá se repite. Mira. Ah, bueno, sí, sí. Es que miren que el teorema dice, bueno, de hecho el número compuesto solamente dice que tiene que ser producto de números primos. Acuérdense que cuando ustedes multiplican, eso se llaman factores y el resultado se llama producto, ¿se acuerdan? Entonces miren que lo que estoy diciendo acá es que el 8 es producto de números primos, ¿sí o no? Pero miren que esto que estoy haciendo acá, ustedes alguna vez lo hicieron de esta manera, miren. Yo se los voy a poner acá y ustedes van a decir, ah, sí, esto lo hacíamos así. Y es esto, miren, 8 y luego ponían una lineecita por acá, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan o no? doctor. ¿Y Sí. qué hacían? Sí, el Mira. máximo, mínimo, máximo Mitad de divisor 8. como múltiplo. 4. Mitad de 4, 2. Y mitad de 2, 1. Y ahí acababan, ¿no? ¿Y qué decían? Que Ojalá 2 3. multiplicado por 2 y multiplicado por 2 les tenía que dar 8. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Pero miren que estos números que estoy poniendo acá son números primos. Y como estos números de acá son números primos, se están multiplicando entre sí para que me den este número. ¿Cómo se llama cada uno? Doctor. Factores, ¿no? Exacto. Entonces, miren, como estoy multiplicando números acá, se llaman factores. Y como esos factores son primos y este número es compuesto, por eso este método se llama descomposición en factores primos. No es nada más y nada menos que una aplicación del teorema fundamental del álgebra. O sea que acá sí podemos ver a nosotros a todos los números como la expresión de números primos. Bueno, por lo menos los que no son primos, ¿no? Podemos verlos así de esta manera. Ahora, una vez nosotros hemos entendido esto, vamos a hacer un ejemplito, un ejercicio, y ya podemos hacer más ejercicios, ¿listo? Entonces, quiero que me enlisten los divisores de 6 de menor a mayor. 3. Los divisores de 6, 1, de menor a mayor. 1, Uno, 2, 2, tres. 2, 3 3 y el El 6. 6. y el 6. ¿Sí? Listo, perfecto. Ahí están los divisores del 6. Ahora enlístenme, dime. Alguien me dijo algo, es que escuché como ahí, ¿no? Listo. Entonces, ahora enlístenme, por favor, los divisores de menor a mayor del 8. 1, 1, 2, 4, 2, 4. 8. 4 y 8. Ahora miren, si se dan cuenta que los divisores comunes son 1, 1, 2 y 2. Y si yo pongo, por ejemplo, acá otro número, si se dan cuenta que siempre el mínimo divisor común va a ser el 1. Porque ya habíamos demostrado nosotros acá el teorema de que todos los números son divisibles por ellos mismos y por 1. Entonces miren que acá yo siempre voy a encontrar como el mínimo común divisor el 1. Por eso no tiene sentido hablar del mínimo. A nosotros nos conviene hablar es del máximo. Entonces miren que el máximo común divisor entre 6 y 8 es ¿quién? 2. Porque miren que es el mayor. ¿Sí lo ven? ¿Está entendido? No. No, Profe, ¿no te o viste? sea, profe, Dime. o sea, ahí estamos viendo los números en los cuales es dividido el 6 y el 8. El 1 va a ser un número que va a ser el menor de los números
que dividen esa cifra, digámoslo así. Y el 2 es el mayor, entonces por eso estamos diciendo que el máximo común divisor es el 2, porque es mayor que el 1, porque el 1 es el menor. No es algo así. Y lo voy a volver a repetir, lo que dices está totalmente cierto, ¿listo? Yo voy a mirar quiénes son los divisores de 6, ¿cierto? Los enlisté. Sí. Luego enlisté los divisores de 8. Y me di cuenta cuando los comparé así de que tenían divisores comunes. ¿Cuáles son los divisores comunes entre 6 y 8? Pues está el 1 y el 2. ¿Sí lo ven? Son los divisores comunes. Lo que yo les decía es que si yo pongo acá otro número, por ejemplo 10, ¿cierto? Y pongo los divisores de 10, siempre voy a tener los divisores comunes, el menor, el 1. Porque todo el mundo es divisible por el mismo y por 1. ¿Cierto? Entonces les dije, no tiene sentido hablar del mínimo, porque el mínimo ya lo conocemos, que es el 1. Por eso hablamos del máximo común divisor. Y les dije, el máximo común divisor entonces, entre 6 y 8, voy a poner acá 6 y 8, pues va a ser el máximo entre 1 y 2. ¿Quién es mayor, 2 o 1? 2. 2. Por eso estoy diciendo que el máximo común divisor entre 6 y 8 es 2. ¿Sí queda claro o tienen alguna otra duda y pregunta? Si no está claro, tranquilos, me pueden volver a preguntar, no hay lío. A mí me gusta que pregunten. Está claro, profe. Listo, excelente. Listo, ahora vamos a hacer lo mismo, pero entonces con los múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos de un número? Por ejemplo, los múltiplos de 6, ¿quiénes son? Pues la tabla del 6. Son todos los números que tienen la forma 6 por un K natural. Entonces, 6 por 1. 6. 6. Entonces, miren que los múltiplos de 6 es la tabla del 6. Y pues está 6, está pues 6 más 6 me da 12, ¿cierto? 12 más 6 me da 18, 24, está acá el 30, 36, ¿cierto? Está acá entonces el 42, 48, está el 54, está el 60, 66, 72, y aquí sigue infinitamente, ¿cierto? Exacto. Por eso, como los múltiplos son infinitos, no tiene lógica que nosotros hablemos del máximo múltiplo, porque no existe. Miren que no existe el máximo múltiplo, porque los múltiplos de un número son infinitos. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero enlistando los múltiplos de 8. Entonces, ¿quién me ayuda? A ver, ¿quiénes son los múltiplos de 8? De menor a mayor, ¿no? 8, 8, 16, 16, 24, 24, 32, 40, 48, 56, 56, 64, 64, 72, 2, 80, 80. 88. Pongámosle puntos suspensivos porque ya sabemos que esto es infinito. ¿Sí ven? Es infinito. Ahora miren que vamos a empezar a mirar quiénes son los divisores comunes. Entonces miren quiénes son los divisores comunes. Miren. Por acá está el 24. ¿Sí lo ven? Y después del 24, ¿quién está? 48. 48. Y después del 48, 72. 72. ¿Sí ven que son los múltiplos comunes? Pero como les dije ahorita, no tiene sentido hablar del máximo múltiplo, o sea que no podemos hablar del máximo común múltiplo, porque no existe, miren que no hay máximos. Por eso hablamos de el mínimo común múltiplo entre 6 y 8 es igual a ¿quién? 24. 24. Además que acá hay algo más interesante también. Si se dan cuenta que cuando ya hallamos el mínimo común múltiplo, los otros múltiplos comunes se repiten cada 24, miren. Si ustedes cogen el 24 y le suman 24, les va a dar 48. Si cogen el 48 y le suman 24, va a dar 72. ¿Sí lo ven? Sí. O sea que prácticamente los múltiplos comunes se pueden relacionar directamente con el 24. Los múltiplos comunes son múltiplos
del mínimo común múltiplo. No sé si eso suena enredado. No, está perfecto. Listo, súper. Excelente. Listo, entonces miren, ¿cuál es el típico ejercicio que a ustedes les va a preguntar en el examen de estado? Ustedes van a hacer muchas preguntas y esto yo quería llegar acá porque todo este barrido que hemos hecho es para eso. Ahorita vamos a ver otras operaciones. Yo sé que alcanzamos. Pero digamos que hasta acá lo que yo les quería mostrar era el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Cuáles son los típicos ejercicios que les van a salir a ustedes? Pues un típico ejemplo sería, supongamos, tengo un rollo de 6 metros, ¿cierto? De cinta, y tengo otro rollo de 8 metros de cinta. Y yo necesito encontrar un trozo, ¿cierto? O una cantidad o una longitud de tal manera que yo pueda cortar pedazos del mismo tamaño en el rollo de 6 y en el rollo de 8. Entonces, ¿cuánto va a ser esa longitud de ese pedazo en el cual yo puedo cortar de acá y acá al mismo tiempo? Pues De va a 2 ser de metros. 24. No. 2 metros. Ah, ok. Claro, yo puedo hacer longitudes de 2 metros de acá, de 6, y 2 metros, ¿cierto? Cortes de 2 metros acá, el de 8 metros. Y voy a tener siempre pedacitos iguales. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Listo. Sí. ¿Cuál sería una aplicación del mínimo común múltiplo? No se me ocurre uno. Este es el típico ejercicio que le ponen a uno y es el siguiente. Supongamos don Alberto tiene una tienda y don Alberto abrió la tienda el 1 de enero del año. Y resulta que a don Alberto lo van a visitar 2 vendedores, los cuales los 2 vendedores no se pueden ver ni por el berraco, o sea, se detestan, mejor dicho. Entonces, un vendedor va a visitar a don Alberto cada 6 días, ¿cierto? Y el otro vendedor va a visitar a don Alberto cada 8 días. Entonces, la pregunta es, ¿cada cuántos días se encuentran los 2 vendedores? Cada 24 días. Una vez al mes. Cada 24 días. Muy bien. Es Cada esto. 24 días. Dime. Ok. Cada 24 días. Otro ejemplo que se me ocurrió ahorita. Supongamos hay un bus de Transmilenio que para cada 6 estaciones y otro bus de Transmilenio que para cada 8 estaciones. Entonces, ¿en cuáles estaciones se encuentran los dos? Cada 24 estaciones. Ujú. ¿Listo? ¿Está claro? Profe, ¿usted no podría hacernos un taller con esos ejercicios? Sí, O dejarnos tarea de eso. ya voy para allá. Ya les voy a poner uno. Ya les voy a poner uno. Entonces, permítanme que ya lo tengo acá listo. Permítanme un segundo. Vamos a ver, entonces, unos ejercicios de esto. Y los tenía acá listos y se me perdieron. Ay, benditos y amigos. Vea la casa, listo. Listo. Profe, en el Bien. ejemplo de Milenio me enredé. ¿Te enredaste en el ejemplo del Transmilenio? No, yo te vuelvo a explicar, no te preocupes. No te preocupes. Te puedo presentar. A ver, un Transmilenio, haz de cuenta que un Transmilenio, un bus de Transmilenio, se detiene cada 6 estaciones, ¿sí? ¿Eso lo entiendes? Cada 6 estaciones. Cada 6 estaciones. Ajá. Y otro bus de Transmilenio para cada 8 estaciones. Entonces la pregunta es, ¿cada cuántas estaciones se encuentran los dos buses de Transmilenio? Entonces tú me 3 dices, veces. En 3. cada 24 veces, cada 24 estaciones, perdón. ¿Sí? O no se contarían como las veces en que ellos coinciden y serían como en 3 estaciones diferentes, la 24, la 48 y 72. No, si es que creo que ahorita te hice la pregunta mal. No es cuántas veces se encuentran, sino en cada cuántas estaciones se encuentran.
Cada 24, 48 y 72. Sería. Cada 24 estaciones, porque mira que si tú coges acá 24 Y lo le sumas multiplicas 24, 3 veces y da 72. Sí, cada 24. exacto, cada Sería el 24 estaciones. mínimo. Sí, sí. El Sí, mínimo común ¿ya? divisor sería entre ellos, ok. El mínimo común múltiplo. Eso. Acuérdate, ¿cómo lo identificas con el mínimo o máximo? Con el ejemplo que yo te di, mira que no podemos hablar del máximo porque un múltiplo máximo no existe. Son infinitos. Y acá no podemos hablar de un mínimo si no hablamos de un máximo. Porque si hablamos un mínimo, siempre nos va a dar uno. No tiene sentido. ¿Vale? Ese es como el truco. ¿Te queda entendido? Sí. Sí. Gracias. Vale, listo. Entonces vamos a hacer el siguiente quizzes. Entonces, les voy a copiar acá en el chat. Se van a loguear, por favor, con nombre y apellido para mirar lo de la asistencia, por favor. Entonces, por favor, se van logueando para empezar con la actividad. Listo. Les dije nombre y apellido y me escribieron por acá Dunesca. Vamos a darle inicio. Ay, pero es que la verdad, ¿para qué el apellido? Yo creo que mi nombre como que sobra. Profe, disculpe, ¿en dónde se están logueando? ¿O En cuál es link el que código? pasé Yo en ese no veo. Dime. O sea, no, es que no veo el código con el que se están logueando, no veo pantalla, no sé si usted está compartiendo. Esto Porque lo puse ahorita en me el chat. sacó. No lo tengo. Porque es que a mí se me cayó el internet y ahorita volví a entrar. Ah, listo, mira. ¿Sí lo ves acá? Sí, señor. Listo. El código es... no aparece por acá. Mira, el código es este, mira. Pero te lo voy a volver a copiar en el chat, no te preocupes. ¿Listo? Ay, Ahí lo está. siento, ¿cómo se llama el curso? Ahí está. Listo. Entonces vamos a empezar. Listo. Profe, ¿cómo se Sacamos llama el curso? el curso. Aquí están viendo la diapositiva, chicos. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es un número primo? Entonces, acuérdense, ahí está la definición. Y vamos con la pregunta. Tres y 1. El 5 y el 7. Apaguen los No. micrófonos. Dime. Listo. Muy bien para Luis Serrano, Dunesca, Andrea Plaza. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí los números primos, pues ya saben entonces cómo identificarlos. ¿Cierto? Muy bien. Sigamos. Primos. Primo. Tiempo. Listo. Entonces, muy bien, Andrea Plaza, Valentina, Joana, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los números primos? El 2, el 3 y el 11. Muy bien, acuérdense que el 4 tiene más divisores. Seguimos. ¿Qué es un número compuesto? Pues un número compuesto ya saben que es un natural que tiene más de 2 divisores, es decir, que no es
un número primo? El 4, 1, 2 y 4, el 6, el 3, 1, 3, 9, el 1 y el 3, tiene 3, 6, 1 y 3, 4, 2, 4. En los micrófonos. Time's up. Listo. Entonces, muy bien, Andrea. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los números compuestos? Pues ya sabemos que los que no son primos mayores que 2, entonces sería el 4, que se puede ver como 2 por 2, ¿cierto? Donde 2 es número primo. El 9 es compuesto porque se puede ver como la multiplicación de números primos, que son 3 por 3. El 6 también es compuesto porque se puede ver como 2 por 3. Pero el 2 y el 3 no son primos, perdón, no son compuestos porque son números primos. Continuamos. Listo, tiempo fuera. Entonces, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces ya sabemos que el número compuesto son el 6, el 10 y el 8, ¿no? Entonces el 6 lo podemos ver como 2 por 3, el 10 lo podemos ver como 5 por 2 y el 8 lo podemos ver como 2 por 2 por 2. El 3 y el 7 son números primos, por lo tanto no son números compuestos. Bueno, acá en la siguiente diapositiva ustedes van a ver la definición de un múltiplo. Acá la definición de múltiplo es la tabla del 3, ¿no? Pero miren que acá hay un error y es el 0, ¿no? Entonces no tengan en cuenta ese 0. El 0, el 0 sería múltiplo de todo el mundo. ¿Listo? Y cuando escogeríamos el mínimo común múltiplo, pues tendríamos el 0, pero ese 0 no me acuerdo por qué se fue ese 0 ahí. Entonces no tengan en cuenta ese 0. El 0 no es múltiplo de ningún número, ¿listo? Entonces vamos a seguir entonces con la definición de múltiplos y el ejercicio. Vamos pues. Tiempo fuera. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, son los múltiplos de 6, ¿no? ¿Quiénes serían los múltiplos de 6? Pues el 24. El 28 no es múltiplo de 6, ¿cierto? El 30 sí es múltiplo de 6, ¿cierto? Sería 6 por 5, 30. Y el 12 es múltiplo de 6. Lo que es el 15 y el 28 no son múltiplos de 6. Muy bien. Acá volvemos a mirar los divisores, ¿cierto? En la siguiente diapositiva, los divisores de un número, ¿no? Entonces ya sabemos, todo número tiene siempre como divisor a 1 y a sí mismo, ¿no? A excepción del 0, ¿no? Acuérdense. Vamos con el ejercicio.
¿Cómo sigue la tabla? Uf, acá se adelantaron. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes son los divisores del 30? Los divisores del 30 es el 2, el 3, el 4 no es divisor de 30, ¿cierto? Acuérdense que no existe un número natural que multiplicado por 4 me dé 30. Acuérdense que era un divisor. El 5 es divisor de 30 y el 6 es divisor de 30. Muy bien. Listo. Entonces acá, bueno, acá hay algo que me faltó, ¿cierto? Acá hay algo muy importante que me faltó y ya que me acordé. Yo no les enseñé el método abreviado para hallar el MCM y el MC. Entonces, por favor, miren acá la pizarra. Ya seguimos con los ejercicios. Pero eso es simplificar, ¿verdad? Con simplificar y uno y el común. Dime, ¿es qué? Eso es simplificar y uno y el común entre los tres, el mínimo. Pues el mínimo entre los números. Sí, pero hay un método, ¿listo? Hay un método que no se los expliqué. Entonces lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hallar el MCM y el MCD, ¿cierto? De los números. Pues obviamente si nos ponemos a mirar los divisores comunes y nos vamos a poner a enlistarlos, pues no acabamos nunca. Imagínense donde nos pongan 5 números. No los podemos enlistar y mucho menos los múltiplos. Miren, los múltiplos son muy grandes. Entonces, hay una aplicación del teorema fundamental de la álgebra por medio de la descomposición en factores primos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el MCM entre 6 y 8? Entonces, el MCM, acuérdense que es el mínimo común múltiplo y se va a calcular de la siguiente manera. Cogemos al 6, cogemos al 8. Se me va a descargar, lo conecto por acá. Listo. Cogemos al 6 y al 8 y los vamos a descomponer en factores primos, pero al mismo tiempo. Y empezamos con el mínimo número primo. El 2. Entonces, el 2. Mitad de 6, 3. 3. Mitad de 8, 4. 4. Y ahí Si le podemos volver a sacar mitad a alguno de los dos, podemos seguir haciéndolo. Entonces, le podemos sacar mitad al 4. Entonces, mitad de 4, 2. Y mitad de 2 es 1. Luego, acá me hace falta el 3 para convertirlo en 1. Entonces, tercera de 3 es 1. Y listo. Ahora multiplicamos esta cosa. 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8 y por 3 me da 24. Entonces, miren que por eso el mínimo común múltiplo entre 6 y 8 es 24. Que es el que tenemos acá, miren acá. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta ahí? Ese era más corto. Sí, claro. Súper corto, es súper bueno. Ahora vamos a hallar el MCD, ¿cierto? Entre 6 y 8. ¿Y cómo se hace? Prácticamente es casi lo mismo, sino que vamos a hacer la descomposición. Me provoca hacerlo de otro color para que no se confundan. Entonces el MCD entre 6 y 8, vean el otro. ¿Por qué me está molestando la tableta? Entre 6 y 8 se va a calcular entonces la descomposición en factores primos, pero del 6 y el 8 independientemente. Entonces voy a coger el 6 y lo voy a descomponer en factores primos. Voy a coger el 8 y lo voy a descomponer en factores primos. Y empiezo. Mitad de 6, 3 y tercera de 3, 1. Ahora con el 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Y mitad de 2 es 1. Y luego voy a comparar, ¿cierto? Esos factores primos que son comunes. ¿Quiénes son los factores primos comunes? Acá hay un 2 y hay un 2. Entonces, alguno me dirá, profe, pero acá hay otro 2. Digo, sí, acá hay otro 2, pero acá no hay más 2. Entonces, por eso solo cogemos un 2 y un 2. Si acá hubiese un 3, hubiéramos escogido 3 y 3, ¿cierto? Y esos números se multiplican, pero como no hay, solamente dejamos el 2. ¿Listo? O sea que el máximo común divisor, ¿cierto? Entre 6 y 8 es 2. Que es exactamente el que tenemos acá. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Si en el caso de que No. hubiera, si en el caso de que Profesor, hubiera en uno el es 3, mínimo común múltiplo y en el otro no
es mínimo común divisor. Máximo común divisor. No, el máximo, porque si fuera mínimo siempre sería 1. Por lo que acabo de explicar, mira, si yo pongo el 9, 1, 3 y 9. Mira que el mínimo siempre serían unos. No tendría sentido hablar del mínimo, por eso hablamos del máximo. ¿Listo? Y el de abajo sería el mínimo común múltiplo. Entonces por acá, yo escucho por ahí una pregunta, que si hubiese un 3, ¿me dices? Sí, señor, yo le pregunté que si hubiesen 3, Voy a ponerlo O sea- acá de otro color, como por, supongamos hay un 3, ¿no? Porque acá no hay un 3, supongamos hay un 3. Entonces como acá ya tenemos el 2, que es este, ¿cierto? Y si hubiese un 3, entonces decimos, ah, mira, acá hay un 3 y un 3. Entonces acá ese 3 Se elige el máximo. se multiplica. ¿Y cómo se multiplica? Me daría 6. O sea que el MCD sería 6, si hubiese un 3. ¿Listo? Profe, Listo. listo, Perfecto. doctor. profe, Listo. Eso es todo. Entonces seguimos con el quiz. Entonces vamos todos a el My Quizzes. Voy profe, a dejar de compartir acá. Dime. ahí en el MSM, porque es cuestión de tiempo, ¿no? No podemos colocar, hacer la tablita esa, sino que inmediatamente buscamos un número, por ejemplo, 6 y 8. Si el MSM, pues uno lo sabe hacer. Pero buscamos enseguida un factor. En el caso del 6 es el 6 por 4, 24, y el 8, 3 por 8 por 3, 24. O sea, buscamos en donde los dos, digámoslo así, llegan a ser el común, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que tú lo haces así porque ya tienes como la noción, pero yo te pongo un ejemplo. Si te tengo acá, por ejemplo, el 6, el 8, el 12 y el 16, mira que acá ya no es tan fácil. Yo te puedo decir el MSM de estos números. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer la descomposición en factores de todos y mirar cuál es el número que te da. Sí, no, decía era por el tiempo, porque, por ejemplo, ahorita me equivoqué, incluso en lo más sencillo, porque si queda uno hay veces con la presión del tiempo y se le va la liebre. Entonces quería mirar por dónde era mejor el camino. Ah, sí, claro. Pero yo les recomiendo que vayan de una a este método. ¿Listo? Vayan de una que no es tan demorado. No se demoran, yo no creo que se demoren más de 20 segundos haciéndolo. Solamente es hacer la descomposición en factores primos y ya. Sí, recomendación. Entonces vamos a seguir con los ejercicios. Vamos acá entonces al My Quizzes. Por favor, vayan todos al My Quizzes que estábamos haciendo ahorita. Y decíamos que el mínimo común múltiplo, que es MCM, ¿sí ven? Ahí empiezan a ver la descomposición en factores primos de todos los números al mismo tiempo, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio.
Listo. Entonces miren que es muy parecido al del Transmilenio y al de las tiendas, ¿no? Entonces, muchas felicitaciones para los que dijeron 35. Les voy a explicar cómo se hace. Entonces, miren que me están preguntando prácticamente el MCM, ¿cierto? El mínimo común múltiplo, porque dice que uno puede utilizar el juego cada 5 días y el Profe, otro a cada mí me 7 días. salió incorrecto, pero, o sea, lo que pasa es que yo escribí 35 días. Exacto, yo también. ¿Era 35 pero- solo o 35 días? Puede ser 35 días, aunque les haya parecido incorrecto, pues la idea es esa, ¿no? Muy bien. Es 35 porque el mínimo común múltiplo entre 7 y 5, ¿cómo se hace? Entonces cogen el 7, cogen el 5 y hacen la descomposición en factores primos, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces miren que casualmente es fácil porque acá los dos números son primos, entonces bastaba como solo los dos sí tienen, como solamente los dos números son números primos, ellos no tienen Multiplicarlos. división. Dime. Pues solamente hay que multiplicarlos. Multiplicarlo, como dijo el compañero Exacto, ahorita. exacto, eso es lo que iba a explicar. Como ellos no tienen divisores comunes, ¿cierto? O múltiplos comunes, entonces miren que son números primos, solamente era multiplicarlos. Pero pues lo vamos a hacer así, ¿no? Miren que el número primo que los divide a los dos o a uno de los dos, empezamos con el 5, ¿cierto? Quinta de 5 es 1 y séptima de 7 es 1. Y si multiplicamos estos dos, me da 35. Porque la tableta me está escribiendo así. 35. ¿Está claro? Listo, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Entonces, todos por favor al dashboard. Vamos a darle siguiente. Uy, mientras tanto voy por un vasito con agua. Listo, ¿cómo les fue? Bien. Bien. Listo, excelente. Entonces, el ejercicio, voy a dictarlo otra vez. Dice, 3 aviones, ¿cierto? De la línea, de una aerolínea. Listo. 3 aviones de línea regular salen del aeropuerto de Los Rodeos cada 3 días, cada 12 días. Lo vamos a poner acá. Cada 3 días, cada 12 días, ¿cierto? Y el otro cada 18 días. Listo. 18 días. Listo. Y la pregunta es, ¿cada cuántos días saldrán los 3 aviones a la vez?
¿cierto? Entonces, lo mismo, ¿no? Es el MCM entre estos tres y la idea es coger la descomposición en factores primos al tiempo, ¿no? Entonces empezamos con el primero. Mitad, ¿le puedo sacar mitad de alguno? Sí. De 12 es 6 6, y 9. de 18 es 9. ¿Le puedo volver a sacar mitad de alguno? Sí, al 6, ¿no? Entonces mitad de 6 es 3. Luego seguiría el 3, ¿no? Tercera de 3 es 1, tercera de 3 es 1, tercera de 9 es 3. Y tercera de 3 otra vez es 1. Y luego multiplicamos esto que está acá. Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, y 12 por 3, eso me da 36. 36. ¿Listo? Entonces, el MCM entre 3, 12 y 18 es igual a 36. Muy bien. Sigamos con el siguiente. Ah, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda hasta ahí. Profe, la verdad, me confundí. Yo me imagino que fue al momento de analizar el ejercicio porque el anterior me salió malo porque lo apliqué de esta manera y no me dio. Y el de ahorita lo apliqué de la manera que tenía que hacer el anterior. O sea, yo no sé, me confundí. Es que digamos que me enredé en la aplicación de cómo se tenía que sacar. No, pero mira que la manera en que le sacamos el anterior y este es el mismo. Mira, la idea Profe, es entonces a mí hacer... no me dio. Yo lo hice más o Mira, menos así, pero lo que hice fue multiplicar. Yo no sé qué hice entonces. Ay, no, qué Fallaste, pena. fue la multiplicación. Pero es que ni mira, siquiera tenía, bueno, ya igual, ya lo saqué mal. no, pero no te preocupes porque la idea es esa. Esto es entrenarse, ¿sí? La idea es hacer entrenamiento. Pero mira, era coger los dos números y descomponerlos en factores primos al mismo tiempo. Es lo mismo. Y acá hicimos lo mismo. Cogimos los tres números, ¿cierto? Hicimos la descomposición al mismo tiempo. Si quieres lo vuelvo a hacer, ¿sí? No, profe, ¿Te no es quedó necesario. Es claro? que yo, así como usted lo está haciendo, yo lo entiendo. No sé por qué el anterior no me quedó así. Y ahorita Ah, lo que ok. hice fue, en vez de colocarlo de esa manera, coloqué un ejemplo, el, el 3, el 2 y el 18 y los multipliqué. O sea, uno y después el 3 para ver cuál era el que se repetía y se repitió el 3. O sea, yo, o sea, no sé qué apliqué. Ay, me enredé. Es Ya, que por ya, eso ya es te que, entendí. o sea, no lo Ya te hice así, entendí. sino que hice como usted resolvió, hacen como dos ejercicios. Que entonces sacamos el mínimo sería el 1, después se multiplica Ah, por 3, ya. después O por 2, sea, después por 3. Es tú como el divisor, aplicaste, yo saqué fue el divisor. exacto, tú aplicaste fue el MCD Exacto, eso fue lo en que yo lugar del hice. MCM. Sí, Ok, realmente es eso. ok. Pero hay una pista para eso, para que tú no te equivoques. Acuérdate que cuando nosotros hablamos de múltiplos, tiene que ser mayor o igual a estos números, porque son múltiplos, ¿sí? Por ejemplo, digamos que los múltiplos del 6, tú no puedes decir que sea el 3 y el 2, porque los múltiplos de 6 tienen que ser mayores o iguales a 6, ¿sí? Los divisores sí tienen que ser menores o iguales a los números que están sacando acá, por definición. No sé si con eso te ayudo. Sí, profe, un poco más. Esperemos que el próximo ejercicio lo entienda y si sale bien, yo le digo que sí entendí. Listo, aunque el próximo ejercicio creo que va a ser de MCD, ya el método que usaste. Entonces, miren, acá, vayan por favor al dashboard, vamos a hablar entonces del máximo común divisor, ¿cierto? Entonces, lo mismo, miren que acá el método que se utiliza es hacer la descomposición en factores primos, pero por separado, ¿sí lo ven? 18, 24, 36, y se escogen los comunes y se multiplican. Acuérdense, no se les va a olvidar, cogen los números comunes y los multiplican, ¿listo? Entonces, vamos a hacerle a ver.
Profe. Claro. Esperemos que me salga bien, pero yo los hago al tiempo. ¿Se me entiende? Porque así creo que nos demoramos más. Pero este no era descomponerlos por separado. Sí, Este es ese es del por divisor. separado. Este había que descomponerlos por separado. Yo lo hago junto, vamos a ver. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver si, pues vamos a ver si de pronto lo haces más fácil de alguna manera. Pues muy Sí. bien a los que lo Profe, hicieron. Sí a salió mí no me dio correcto. tiempo para responder. Profe, por eso era que yo digo en una sola tabla, porque es más fácil. Listo, entonces vamos a hacerlo. Listo, dice, un carpintero tiene dos listones, uno de 180 centímetros y el otro de 240 centímetros respectivamente. Y desea cortarlos en trozos iguales, lo más largo que sea posible y sin desperdiciar madera. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Entonces, toca hacer lo mismo, ¿cierto? Pero por separado. Entonces, ¿cuánto es que era? 180 y 240. Profe, pero póngalo ahí 180. mismo, 180 y 240. No, pero Y hagámoslo 240. juntos. Espera un segundo. Espera un segundo, primero lo hago así y luego miramos tu forma, ¿sí? Entonces, vamos a sacarlo entonces acá. Sacamos mitad de 180, 90, ¿cierto? Mitad de 90, 45. ¿Le puedo sacar tercera? Sí, 15. Quinta o lo Quinta. que quieran. Quinta. Quinta. Tercera de 45, 9. 9. Y a 9 le podemos sacar es Tercera. tercera y tercera, ¿cierto? Ahora vamos con esto. 240. Entonces, mitad de 240, 120. mitad de 120, 60. 60. mitad Tiene de quinta. 60, Pero también se le 30. puede sacar la quinta. mitad de 30, 15. 15. 15. Acá le podemos sacar tercera, ¿no? Tercera de 15, 5. quinta y quinta. Una. Entonces, ahora miremos los comunes. Acá hay un 2 y acá hay un 2, entonces ponemos un 2. Acá hay otro 2 y acá hay otro 2, entonces otro 2, ¿cierto? Acá hay 2, pero acá ya no hay más 2, entonces no puedo. Entonces acá hay un 3 y luego acá hay un 3, entonces le multiplicamos por un 3, ¿cierto? Y acá hay un 5 y acá hay un 5. Le multiplicamos por un 5. ¿Listo? Entonces, 5 por 3 me da 15, 15 por 2 me da 30 y 30 por 2 me da 60. O sea que el MCD entre estos dos números, ¿cierto? Voy a ponerlo así, es igual a 60. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo lo hiciste tú? Ok. 180 y 240. 180 y 240. Bueno, espera un Sí, porque segundo. yo siempre me aturdo a pesar de que sé con el tiempo y el tiempo cuando tal y cometo el error. Espera un segundo. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta de esto? La No, mañana. doctor. Listo, súper. Ahora sí. Ok, paso a la línea. Listo. 180 y 240 tienen mitad ambos Sí. y sería 90 y 120. ¿Listo? Ambos tienen mitad que serían 45 y 60. Sí. Ambos tienen tercera que sería 15 y 20. Sí. Ambos tienen quinta que sería 3 Sí. y 4. Ahí Sí. no puedo seguir para los dos al tiempo. Lo dejo hasta allí. Ok, el método está muy bueno. Está muy bueno. Si sabes dividir, pero a mí me gusta. Me gusta. ¿Listo? Me gusta, está bueno. Porque la idea, el trasfondo del ejercicio está claro. Y lo mismo, 5 por 3 me da 15, 15 por 2 me da 30 y 30 por 2 me da 60. ¿Listo? El método está claro porque ya manejas la idea. Súper Muy bien. rápido. Sí, muy bien, excelente. Es muy bueno. Vamos a ver con el siguiente. Vamos todos al dashboard, por favor. Y vamos a hacer el siguiente. Profe, ¿puedes poner la pregunta? Es que se me salió el Kahoot. ¿Te sacó? Vuelve a ingresar al link, ¿no? Es que no me aparece en el chat. Ah, ok, dale.
Ahí la puse. Profe, usted Gracias. luego nos envía este taller, ¿cierto? El taller, ¿lo quieren volver a ver? O sea, sí, para que nos lo dejen en el chat. Voy a intentar descargarlo en PDF, ¿listo? No lo he hecho con ese tipo de pruebas, pero voy a intentar, ¿listo? El profe nos lo regala. Bueno, listo. Vamos a ver acá ahora el descomponer en factores primos, que eso ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, pues ya saben cómo es, cómo se hace, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Listo. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les dificultó o qué? Doctor, Ah, fácil. Está fácil. Estaba fácil, ¿cierto? Muy bien, sigamos con la siguiente. Me va a acabar el tiempo. Uy. Muy bien. Listo, ¿qué tal este ejercicio? ¿Fácil, difícil, Ese es fácil. complicado? Fácil también, profe. ¿No fácil? ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta? ¿Alguien quiere saber de pronto por qué se ponen como exponentes por ahí? Bueno, sí, profe. ¿Está bien? Listo. Entonces, si quiere lo hacemos acá. Entonces, la pregunta era hacer la descomposición en factores primos, ¿cierto? Del número 75. Entonces, tengo un truco así como hace el muchacho. Bueno, acá uno se facilita más, ¿no? Siempre los métodos nos dicen que tiene que ser de menor a mayor, pero sinceramente no importa, ¿listo? Si ustedes pueden hacerlo, por ejemplo, en este caso, sería más fácil ponerlo por el 5, ¿no? Sacarle como quinta parte, o lo hicieron de una vez con la tercera. ¿O no lo hicieron? Ah, profe. ¿Sí me escuchan o estamos acá ya? Sí, Ya señor. empezamos la sesión. Estamos Espera, escuchándole. profe. Listo, podemos sacar tercera o quinta, lo que ustedes quieran. Tercera, Listo. ¿Cuánto es la tercera? 75. 25. Listo, 25. ¿Le puedo volver a sacar tercera? No, ¿cierto? Ya sería Quinta. como la quinta. Quinta de 25, 5 y 5, 1.
Pero miren que esto yo lo puedo escribir como 3 multiplicado 5 a la por 2. 5 por 5, sería como 5 a la 2. ¿Sí? Esa es como la razón. Ahorita en los 5 minutos que me quedan, les voy a dar un truco de cómo saber qué número escoger divisible acá, ¿listo? Vamos a mirar rápidamente. Vamos a ir al dashboard otra vez. Y va la última pregunta. Listo, aquí ya acabamos, entonces. Ay, pucha. Listo, entonces muy bien. Están como los informes. Quien quedó de primera. Ahí alcanzan a ver los puestos y todo. ¿Cómo quedaron? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, ¿cuál es lo cansón, o qué es lo cansón más bien de este método de la descomposición en factores primos? Y es que acá no sabemos qué número es divisible, ¿cierto? No sabemos cuándo sacarle mitad, tercera, quinta, y así sucesivamente. Entonces les voy a hacer un truco. ¿Cuándo sabemos que un número es divisible entre dos? ¿Quién me dice? Cuando es par. ¿Dónde es par? ¿Y cómo sabes que un número es par? Cuando es divisible por 2. Cuando la No. suma, incluso cuando se suman y da un número, y da un número par. Par. Exacto, No, cuando no. la sumatoria de No, porque por ejemplo 12 es divisible entre Cuando 2, pero si tú sí. sumas termina en cero, 2 te da 3. ¿Cuándo qué? Cuando terminan 0, 2, 4, 6 y 8. Cuando su último dígito es un número par. ¿Listo? ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8, 10, Pero- 2 en 2 hasta el infinito. Bueno, de un solo dígito. 4, 0, 2, 6, 8. 4, 6 y 8. ¿Cierto? Esos son los números pares. Entonces, si el número grande, ese número grande que queremos mirar, le podemos sacar mitad, si termina en cualquiera de estos Eso dígitos. es par, sí. ¿Listo? Listo. ¿Cuándo sabemos que un número es divisible entre 3? Cuando termina en 3, que es lo mismo que 3, 6, 9. 3, 6, 0, no, 3, 6 y 9. ¿Cuando terminan 3, 6 y 9? Podría. No, porque mira que Cuando, el 13, ahora sí, cuando el se 13 suman termina y en da 3 par, ¿no? y no. Dime. Mejor digo que De 3 en 3. Creen que me están hablando entre muchos. A ver, uno solo, a ver. Cuando se suman y el número que da es divisible entre 3. A ver, cuando lo suman y el número que da es divisible por ¿cuánto? Por el 3 también. Por el 3, exacto, ese es el método. Entonces, un ejemplo sería el 12. Miren, el 12, nosotros ya sabemos que es divisible entre 3, ¿no? Pero vamos a probar el método. Ustedes cogen los dígitos que componen al 12, que sería 1 y 2, ¿cierto? Y los suman. ¿Sí se dan cuenta que 1 más 2 les da 3? Entonces, 12 es múltiplo de 3 o divisible entre 3. Entonces, quiero que me digan un número de 5 cifras que sea divisible entre 3. A ver.
A ver, yo les ayudo. 5.000, me estoy inventando cualquier cosa, ¿no? 5.400, perdón. 54.390 y qué. A ver, ¿qué me hace falta acá para que sea divisible entre 3? Un 6 o un 3. Un 6 o un 3, miremos. 5 más 4, 9. 9 más 9, 18. 18 más 3, 21. ¿Cierto? O sea que yo podía poner acá un 0, ¿cierto? O un 3. O un 6. O un 9, ¿cierto? Tenemos un 0. Pero acá hay algo curioso. ¿Sí se dan cuenta que este número es divisible entre 3? ¿Sí lo entendieron? Sí, sí. Miren, 5 más 4 me da 9, 9 más 3 me da 12, 12 más 9 me da 21. 21 es múltiplo de 3, sí, porque 2 más 1 me da 3. ¿Sí lo ven? O sea que este número es múltiplo de 3, o sea, es divisible entre 3, pero si se dan cuenta que termina en 0. O sea que este es un número par que es divisible entre 2, pero también al mismo tiempo es divisible entre 3. Y como es divisible entre 3 y es divisible entre 2, entonces es divisible entre 6. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Cuando su último Cuando número terminan en 5 o en 5. 0. 0 o 5. Exacto, cuando su último dígito es 5 o 0. Muy bien. ¿Listo? Y hasta ahí llega el método. El de 7 sí prácticamente toca dividirlo por el mismo. Entonces no es como viable. Y listo, chicos. Espero les haya gustado la sesión, ¿cierto? Es un poquito básica, pero ya la próxima sesión con estas bases podemos tener más avance. ¿Listo? La próxima sesión vamos a ver algo de funciones. Y por último vamos a ver la parte central de esto, de la parte cuantitativa, que es lo de estadística, probabilidad y todo eso. ¿Listo? No se les Listo, haya profe, olvidado. muchas gracias. Ok, veremos regla de 3. Dime. Regla de 3. No lo tenía estipulado la regla de 3, pero si quieres la vemos. No hay lío. Profe, no se le olvide, si Intenté nos hace el favor bajar. de regalarnos el Eso. Intenté bajar el cuestionario, profe, el quiz, cuestionario para que nos los deje y porque nos lo regala por ejemplo, el WhatsApp. tengo que practicar. Listo, voy a intentar hacerlo, a ver si lo puedo. ¿Cómo Profe, en caso descargar? tal no se puede descargar, se le puede tomar también captura. Sí, y se los paso con el profesor Leonardo, ¿listo? Perfecto. Listo. Entonces voy a... y se los paso, listo. Creo que sí se puede. Los paso al profesor Leonardo. ¿Listo? Muchísimas gracias, profesor. No, ustedes. Chao, profe, feliz noche. Listo, que estén muy bien, descansen y espero hayan llenado también la asistencia. Listo, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.